Bueno, listo. Vamos a empezar entonces desde la 42 hacia adelante, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cuáles son las tres partes principales de la célula? ¿Alguien que me ayude? ¿Alguien dijo yo? ¿Alguien dijo tú? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, entonces tenemos la A, membrana núcleo y mitocondria, membrana cloroplasto mitocondria, membrana núcleo citoplasma, citoplasma, citoesqueleto, núcleo. ¿Cuál creen ustedes que son las partes o cuáles son las tres partes principales de una célula? ¿La A, la B o la C? La La B, profe. C. Yo diría que la A. ¿Por qué? La membrana, que es la que protege la célula, el núcleo, que es donde se guarda pues el material genético, y la mitocondria, que es donde se produce la energía. Entonces sería en este caso la A. ¿Listo? El chiste es que la vamos resolviendo entre todos, ¿no? No es que se quede esto con una clase de yo hablo y ustedes escuchen, no. El chiste es que usted vayamos trabajando. Bueno, entonces, bueno. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre las células eucariotas y procariotas? Recuerden, las células eucariotas son aquellas que tienen el núcleo definido y las procariotas las que no. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Entonces, bueno, vamos a mirar. Las eucariotas tienen muchas mitocondrias. Pues bueno, las procariontes no tienen material genético, no. Las bacterias tienen material genético, solo que lo tienen esparcido por toda la célula. Las eucariotas tienen el núcleo definido por una membrana, las procariotas no tienen membrana. ¿Cuál de esas tres creen ustedes que es? La C, La eucarionte tiene un núcleo definido por membrana. Sí, La C. correcto. Sí, correcto. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Bueno, miren la imagen, chicos. Miren la imagen de la 1 a la 4. ¿Qué le pasa a lo que hay dentro? Bueno, ¿qué le pasa a esto? Sin necesidad de leer la pregunta. ¿Qué le pasa a esto? ¿Se reduce o se amplía? Reduce. Se reduce, profe. Perfecto, se reduce. Listo, no hay problema. Entonces dice, en la imagen puedes observar los dibujos realizados por Berries de las plasmólisis de una célula vegetal. La vacuola se ha reducido su volumen debido a la introducción, la inducción, la célula en un medio hipotónico, se ha introducido la célula en un medio hipertónico, la membrana se ha roto debido a la presión, la respuesta A y C son correctas. Bueno, primero, ¿qué es un medio hipertónico? Perdón. Listo, volví. ¿Qué es un medio hipertónico, muchachos? ¿Alguien sabe? ¿Medio hipertónico? ¿No? ¿O un medio hipotónico? yo no sé, profe. Bueno, listo. ¿Nadie más? ¿Nadie? Bueno. Resulta y pasa que esto tiene que ver literalmente con la ósmosis. ¿Qué es la ósmosis? La ósmosis es, tómelo de la siguiente forma. Hay mucha agua afuera, necesito agua adentro. Si hay mucha agua adentro, necesito sacar el agua. Funciona también para las sales, es decir, esto tiene que ver con todo esto que son las sales. Es decir, si hay mucha sal en el medio, yo necesito liberar agua para no destruirme. Si hay muy poca sal, o bueno, si hay mucha sal dentro de mí, necesito liberarla. Bueno, de eso se trata. ¿Listo? Entonces, esto lo que quiere decir es que sí, dependerá de la presión. Entonces, vamos a colocarlo de la siguiente manera. Aquí la respuesta sería la D. Puede ser que esté en un hipotónico, ¿sí? Es decir, hay exceso, ay, perdón, hay exceso de sal, ¿sí? En el ambiente, entonces lo que necesita es liberar agua
pues, y absorber sal, ¿sí? O puede ser que la membrana se haya roto. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos acá. Algunas de las células animales poseen vacuolas. ¿Listo? Bueno, vacuolas, bien, listo. Recuerden que son pequeñas circulitos que se encuentran en el citoplasma. ¿Listo? Se caracterizan en el caso de las vacuolas pulsátiles presentes en protozoas, el corazón, las células contráctiles de los anélidos, las células de las esponjas. ¿Dónde podemos encontrar estas vacuolas? La C, profe. ¿Listo? ¿Los demás están de acuerdo? La D. La D. Ay, no, ¿y por qué la de...? ¿Qué hacen las vacuolas pulsátiles? Bueno, ¿qué es una vacuola pulsátil? Los que respondieron me imagino que buscaron eso. ¿Qué es una vacuola pulsátil? ¿Qué es? ¿No? Bueno. Entonces, imagínense que las vacuolas son, llamémoslo así, de estos organismos, son pequeños, especie como de pequeños tubitos, ¿sí? Un pequeño tubito, ¿vale? Por donde viene el transporte activo. ¿Qué significa esto? Cuando dejan pasar agua o nutrientes o sales dentro del núcleo de la célula. Esta característica no la tienen tanto los anélidos, ¿sí? Que son un tipo como de gusanos, sino más bien las esponjas. Entonces las esponjas son como lo más parecido a esto. Poder dejar y filtrar. Recuerde que las esponjas es eso. Las esponjas dedican literalmente a absorber nutrientes y demás. Entonces sería la D. ¿Vale? Bueno, vamos para la 46. Las células procariotas, en lugar de La D organelos. 45. Sí, acá. Las Profe, la células. 45 es la D. Sí, señora, la 45 es la D. Las células procariotas, en lugar de organelos membranosos, presentan unos pliegues en sus membranas denominadas perisosomas, crestas, mesosomas o pseudópodos. ¿Qué colocaron ahí, chicos? Perisosomas, crestas, mesosomas o pseudópodos. Mm, ¿Cuál? Profe, yo puse la C. ¿Cuál? La C, profe. Profe, la C. Listo. Porque no sé, la sé. Muy bien, me gusta esa actitud. Nice. Bien, vamos con esto. En este dibujo esquemático, la membrana celular, la letra A y B representan, ojo, la letra A y B, es decir, espérenme si puedo aumentar un poco más de tamaño para que la vean un poco mejor. Listo, mire. ¿Vale? Entonces, ¿qué representan esos cositos? Y luego esto. ¿Vale? Bueno, aquí vamos a ver entonces oligosacáridos, proteína transmembranosa, es decir, oligosacáridos la A y proteína transmembranosa la B. Colesterol y proteína intrínseca, es decir, lo que está afuera es el colesterol y lo que está dentro es una proteína. Los cilios y proteína integral y los fosfoglicéridos y o colesterol. ¿Cuál creen que ustedes que representa eso? Ah. Vayan mirando qué puede ser de esos dos. ¿Qué se les ocurre en esa parte? Estas preguntas sí están un poco complicaditas, pero no es nada del otro mundo. ¿Cuál? La D. La Bueno, D. muy bien, la de fosfoglicérido y colesterol. ¿Listo? Bueno, continuemos rápidamente porque si no acá nos vamos a quedar. Las mitocondrias son organelos celulares cuya función principal es... Mitocondrias. ¿Para qué sirven las mitocondrias, chicos?
Fotosíntesis no, respiración celular, mitosis tampoco y síntesis de La proteínas. D, profe. La D. Muy bien. Síntesis de proteínas. Para eso sirven las mitocondrias. Listo. Señal cuál de las siguientes afirmaciones sobre los lisosomas es falsa. Son vesículas que contienen enzimas digestivas, se forman a partir de las cisternas del aparato de Golgi, se llaman secundarias cuando se unen a una vacuola con material orgánico. También se llama fagosomas porque intervienen en la fagocitosis. ¿Cuál tienen ahí? Recuerden, es un lisosoma. Lisosoma. ¿Cuál? ¿Esas ya las han contestado o ni idea? Profe, la A. La D, profe. Profe. Lisosomas. Bueno, primero, ¿para qué sí funcionan los lisosomas? Bueno, ¿qué es un lisosoma? Literalmente son organelos, bla, 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 bla. Son los encargados de literalmente segregar enzimas para la digestión. ¿Listo? Y también, ¿cómo se llama esto? Se encargan de los desechos. ¿Listo? Entonces, desechos. Vale. Bueno. Listo. Entonces, en este caso, ¿cuál es la falsa? ¿Quién fue el que me dijo? Yo. La D. La A. La D. O sea, también llamados fagosomas porque intervienen en la sí, sí, me parece. Sí. Así es la palabra. Bueno, continuemos. La 50. La formación de los ribosomas está ligada a la actividad del nucleolo, aparato de Golgi, cloroplastos, centromas. Aquí está ligada la creación de los ribosomas. La A, profe. Listo. Al nucleolo. A. Muy bien, al nucleolo. Perfecto. Tanto las células vegetales como los animales contienen ribosomas, pared celular, mitocondrias, aparato de Golgi, pared celular, ribosomas, aparato de Golgi, ribosomas, mitocondrias, cloroplastos. Los animales no contienen cloroplastos, así que la D no es. ¿Listo? D no es. Si me van a decir la D, no. La D no, nada que ver acá. ¿Listo? Entonces nos La queda C, profe. aparato de Golgi, ribosomas y mitocondria, pared celular. Bueno, nosotros no tenemos sino... sí. Ah, mitocondrias, ¿cuánto lo sé? Sí, me voy más bien por la A, aunque podría ser la C. ¿Alguien tiene los dibujos de las células que vimos en la clase pasada para que hagan la, bueno, antepasada para que hagan La A. la comparación? Bueno, listo. Esta es la correcta. Ribosomas, paredes celulares y mitocondrias. ¿Listo? Y mitocondrias, ¿vale? La A. ¿Listo? La A. Listo. Los microtúbulos están en las mitocondrias, los cloroplastos y los centriolos. Las mitocondrias, flagelos, los usos mitóticos, los cloroplastos, los hilos, los usos mitóticos, los hilos, los usos meióticos y los centriolos. ¿Dónde están los microtúbulos? ¿En cuál? La A, profe. Yo digo. La A. Muy bien. La A. Excelente trabajo. El oxígeno que se desprende durante la fotosíntesis, ¿de dónde se obtiene? ¿Del agua, del CO2, de la clorofila o de la atmósfera? ¿De dónde saca, de dónde viene de dónde se desprende durante la fotosíntesis? En este caso en particular, vamos a hablar de el CO2. Cuando la planta respira CO2, lo que hace es quitar el carbono, separar el carbono del oxígeno, libera el oxígeno como producto y utiliza el azúcar para otro tipo de cosas. ¿Listo? Que en este caso es hecho con el carbono. La 54. Todos los organismos incluidos en el reino moneda La se C, ¿cierto? caracterizan por... Sí, no, la B. Aquí la 53 es la B. Acá. ¿Listo? Vale. Vamos entonces con todos los organismos incluidos
en el reino Morera se caracterizan por. ¿Por qué se caracterizan? Bueno. No tener ADN rodeado por una envoltura nuclear, correcto. Poseer una pedra celular celulósica, sí. Presenta nutrición autótrofa, sí, también. O la que mejor, para mí, la D. ¿Listo? Aquí sería la D. Vale, bueno. Y voy a ayudarles con la última, chicos. Las últimas de estas. Listo. Los organismos incluidos en el reino protista son heterótrofos, eucariotas, unicelulares o procariotas. ¿Cuál de ellos son? ¿Cuál? La D. Procariotas. Reino protista. Bueno, listo. Bueno, chicos. Entonces, listo. Hasta ahí vamos a continuar. La próxima clase vamos a continuar con la página, bueno, con la página, perdón, con lo que veníamos trabajando, ¿sí? Entonces, téngalo en cuenta, ¿vale? Denme un momento, voy a buscar las diapositivas para ir adelantando lo que nos hace falta, ¿listo? Así vamos a ir adelantando y vamos a ir haciendo. ¿Listo? Téngalo en cuenta, por favor. Entonces, bueno. Listo. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? Creo que nadie, porque pues, no hemos hecho pues gran cosa. Entonces, bueno, espérenme. Denme un momento y ya avanzamos. Bueno. Listo. Listo. Entonces, vamos a hoy a hablar de la clasificación celular. ¿Listo? Ya hemos hablado de la clasificación de organismos a partir, pues, de sus, llamémoslo así, de sus condiciones, es decir, a partir de la morfología. ¿Listo? Esto fue lo que vimos la clase pasada, que fue la clasificación de los 5 reinos. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a hablar aquí de lo que son tipos de organización diferente a la morfología y esto tiene que ver con la clasificación celular. Aquí podemos hablar de organismos pluricelulares que están formados por gran número de células que tienen, en algunos casos, no en todos, son especializadas. Por ejemplo, células especializadas, por ejemplo, como la del sistema nervioso, como por ejemplo la de los músculos, la de los huesos. Bueno, estos se llaman células especializadas, es decir, tienen una función en particular que van a ir desarrollando. Mientras que tenemos otro tipo de clasificación celular, es decir, mediante células, como son unicelulares. Estos son organismos más sencillos, ¿sí? Y están formados por una célula, es decir, una célula puede realizar todas las funciones, como por ejemplo respirar, alimentarse, reproducirse, liberar o consumir alimentos o liberar desechos de esto. Unos ejemplos de ellos, bueno, la mayoría de ellas son microscópicas, ¿sí? Otras pueden ser literalmente visibles a simple ojo, como por ejemplo las algas. Las algas, ¿sí? Si usted se ha dado cuenta, si alguna vez ha visto una alga, ya sea por televisión o la haya visto, si ha ido al océano o todo lo demás, se ha dado cuenta que las algas se pueden ver a simple vista. Pero resulta y pasa que las algas son unicelulares, es decir, las algas son una especie como de reunión de de muchas células que lo que hacen es juntarse para poder alimentarse. ¿Listo? Estas incluyen, por ejemplo, como los protozoos, algunos tipos de hongos que son unicelulares y siempre las bacterias, ¿vale? Las bacterias. Bueno, continuemos en esta parte. ¿Alguien está copiando o puedo pasar la diapositiva? ¿Paso la diapositiva, chicos? Sí. Listo, perfecto. Listo. Vamos acá. Bueno. La clasificación morfológica. La clasificación morfológica, vamos a empezarla con los animales. ¿Listo? Animalia o animae, como quiera ya decirle, o animales, ¿sí? La primera clasificación de ellos son vertebrados o invertebrados. ¿Qué significa la palabra
vertebrata o vertebrados. Significa literalmente tener una columna interna o una estructura de cartílago o ósea que mantenga la forma este animal. Es decir, si usted se da cuenta, algunos vertebrados, como por ejemplo los humanos, recuerde que los humanos pertenecen al reino animal, ¿sí? Tienen, además pertenecen en la clasificación de los vertebrados. En conclusión, tener vértebras internas. ¿Listo? Vértebras internas. Esto incluye que los humanos también pertenecemos a los mamíferos. Entonces, bueno, un ejemplo de estos que contienen vértebras internas son claramente, por ejemplo, como leones, caballos, cualquier tipo de animal que tenga vértebras internas. ¿Listo? Vértebras internas. En otro caso, vamos a hablar de los invertebrados. Los invertebrados son animales que no tienen literalmente una vértebra interna, sino más bien otro tipo de estructura que les permite tener esa forma o no tienen ningún tipo de estructura. Un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, son los gusanos. Los gusanos, ¿sí? Son invertebrados porque no tienen una vértebra interna. ¿Listo? ¿Alguien más me puede nombrar un vertebrado por casualidad de la vida? Una culebra, ¿no? Esa es vertebrado. Muy bien. Este es un vertebrado. Muy bien, muy bien. Ahora, un invertebrado. Un animal invertebrado, el que ustedes quieren. Conejo, ¿no? No, este también es vertebrado. Invertebrado. Una rana. Ah, no, tampoco. Una cucaracha. Oh, una cucaracha. Sí, sí, son insectos, sí. Gusano, profe. Un gusano, muy bien, muy bien, muy bien. Otro. Un Otro. La zancudo. araña. Las arañas. Otro. Sí. Por ejemplo, otro. Listo, muy bien. Exactamente. Por ejemplo, están los anélidos, también conocidos como gusanos, los moluscos, por ejemplo, como los caracoles, ay, ¿cómo se llama esto? Ay, se me fue el nombre, los pulpos, ay, creo que sí. Bueno, todo esto que se llaman moluscos, que tienen cuerpos blandos, los arácnidos, todo lo que sean arañas, escorpiones, mm, ¿cómo se llaman? Las estrellas de mar, esos también son invertebrados. ¿Qué más me falta? Las medusas, por ejemplo. Y ya, creo que esos son todos los invertebrados. Listo. Claro, ¿cómo son los Las invertebrados? mariposas. Las mariposas, porque son insectos, también son invertebrados. Listo. Entonces, váyala obteniendo de esa forma. Entonces, vertebrados, columna interna. Invertebrados que no tienen, y escúcheme, no tiene una columna que lo sostenga, sino tiene otro tipo de elemento. Por ejemplo, los insectos. Los insectos son invertebrados y además de que son invertebrados, ellos tienen algo que se llama exoesqueletos. Es decir, que la forma de ellos se las da una estructura externa, ¿sí? Que los hace tener esa forma, pero por dentro son blandos. Esto pasa como, por ejemplo, como las langostas de mar, ¿sí? Las langostas de mar, si usted se ha dado cuenta, pues por fuera son pues muy rígidas, pero pues por dentro son muy blandas. ¿Listo? Ténganlo en cuenta para este tipo de animales. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Cuáles son las diferencias y todo lo demás? ¿Sí? Bueno. Listo. ¿Cuál sigue? Bueno. Listo. Entonces, denme un momento. Chicos, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? ¿Sí? Hasta el momento. Sí, ¿Dudas? pues que yo apenas inicié apenas hoy, no sé la respuesta del uno al ¿qué? ¿Al qué? ¿El puchito se llama María Paula? ¿El puchito Las se otras clases se puede conectar, ¿no? Sí, igual nosotros, bueno, en este caso, compañera, nosotros no hemos avanzado bastante. La verdad, pues si se dio cuenta,
no hemos hecho, pues hemos respondido algunas preguntas, pero no hemos contestado la mayoría. ¿Listo? O sea, no hemos pues adelantado bastante, hemos adelantado más bien como poco. Entonces, como hemos adelantado poco, entonces no hay tanto problema. ¿Listo? No hemos adelantado prácticamente pues mucho. Entonces, te puedes ir colocando al día. Si te diste cuenta, hemos simplemente contestado em, desde la 27 hacia adelante. Entonces, téngalo en cuenta. No hemos avanzado mucho. ¿Listo? Una Sí. pregunta ahí. Haz la pregunta por interno porque no se te escucha, la verdad. ¿Listo? No se te escucha absolutamente nada. ¿Listo? Ahí quedan las respuestas las que suben en el video. En algunos casos sí, en otras cosas no. Algunas sí, otras no. ¿Listo? Entonces, téngalo en cuenta. Ok, En gracias. la mayoría de las clases no van a aparecer las preguntas en los videos. Yo sí soy sincero. No porque, pues, se supone en teoría, pues, con lo de las diapositivas y todo lo demás, su merced puede ir solucionando todo ese tipo de preguntas. ¿Listo? Todo ese tipo de cosas. ¿Vale? Entonces, bueno. Listo. Entonces, vale. Ya les muestro entonces la diapositiva donde aparece, pues, lo que estamos hablando. De los... listo, espérenme, vamos a... espérenme, todavía no. Acá. Acá. Estamos hablando un poco de los invertebrados o los sin columnas, si lo quiere ver de esta forma. Aquí tenemos ejemplos, por ejemplo, como los políferos, los cinedarios, que son las medusas, las anémonas, los corales, los moluscos, como las almejas, mejillones, caracoles, pulpos, calamares, los anélidos, como las lombrices, las arañas, que, ojo, una cosa es estar hablando de arácnidos, otra cosa es estar hablando de artrópodos. Los artrópodos hacen parte de los, son diferentes, ¿listo? O sea, en el sentido de que las arañas van por un lado, los insectos van por otro. ¿Listo? Y tenemos también las estrellas de mar y los erizos de mar. Estos son ejemplos de invertebrados. Bueno. Ahora, ¿alguien me puede nombrar algún vertebrado? Bueno. Entonces, Un por ejemplo, perro. un perro, ¿sí? Entonces, resulta y pasa que los vertebrados se van a clasificar en peces, reptiles, aves, mamíferos y anfibios. ¿Listo? Esta es las 5 clasificación de los vertebrados o, sí, de los vertebrados. Es decir, los que tienen un esqueleto interno. Entonces, bueno, una de las características de los peces es que casi todos nacen de huevos. Dije casi, no todos. ¿Listo? La mayoría, o por no decirlos casi todos, porque nuevamente hay peces que pueden sobrevivir fuera del agua y viven fuera del agua, en este caso. Espérame. Bueno, tienen aletas y tienen escamas. Esta es una clasificación de los peces. Los reptiles nacen de huevos, tienen escamas y la mayoría de ellos se arrastran, es decir, no son buenos corredores. Y sus articulaciones pues no son como muy rápidas. Las aves, ¿cuál es la principal característica de las aves, chicos? Pueden volar. Pueden volar, pero la principal característica es que tienen plumas. ¿Listo? Tienen plumas. ¿Listo? Tienen plumas. Es su principal característica y que todos sus descendientes nacen de huevos. La diferencia entre los reptiles y los anfibios son la siguiente. Lo primero, los anfibios tienen metamorfosis incompleta, pero metamorfosis. ¿Qué significa eso? Que ellos nacen de una forma y al desarrollarse, literalmente van desarrollándose y cuando se desarrollan, ellos adquieren otros rasgos característicos. ¿Listo? Es decir, por ejemplo, ellos viven, por ejemplo, o pasan del estado de renacuajos a ranas adultas. ¿Listo? Generalmente los anfibios prefieren el agua antes que la tierra. ¿Listo? A pesar de que tienen pulmones desarrollados y todo lo demás. Y por último tenemos los mamíferos. Lo primero es que los mamíferos se caracterizan por tomar o beber leche. Es su principal característica. La segunda, existen mamíferos voladores como los murciélagos. Existen mamíferos que viven
en el océano como ballenas, como delfines, y también la mayoría de ellos son cuidados por su, llamémoslo así, su familia. ¿Listo, chicos? Bueno, vamos a continuar trabajando la próxima clase todas estas clasificaciones, aún más específicas, para que usted vaya aprendiendo a reconocer cómo es que se diferencian cada organismo, cada animal, en este caso, de los otros, ¿vale? Entonces, téngalo en cuenta, ¿vale, chicos? Entonces, chicos, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? Yo, profe, hago un favor, las imágenes de las cestas sumersión no las puede enviar o cómo hacemos. Bueno, ¿listo? Bueno, bueno, chicos, entonces nos vemos la próxima clase con lo demás y pues chao a todos, ¿vale? Nos vemos la próxima clase. Chao.